Nos acompaña a esta hora un periodista. Él es Jesús Medina. Es fotoperiodista, conocido por su trabajo crítico, por supuesto, con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, detenido por el SEBIN, que el SEBIN es el Servicio Bolivariano de Inteligencia, mientras hacía sus labores periodísticas en Caracas. Fue detenido el 29 de agosto del 2018. Y si es bien duro hacer periodismo bajo un régimen de dictadura, imagínese lo duro que puede ser estar detenido. Hola Jesús, gracias por estar con nosotros en Habla con ella. Hola, agradecido con ustedes por darme esta ventana de información, una ventana que prácticamente ya no tenemos los venezolanos. Y bueno, y decirte que hiciste tu tarea leyendo un poco Wikipedia. Hay que actualizarlo. Yo he estado 11 veces preso en Venezuela. En una oportunidad me intentaron secuestrar, en otra me secuestraron por 5 días. Incluso los medios de comunicación, gracias a los medios de comunicación nacionales e internacionales, por lograr la presión al régimen de Venezuela, lograron liberarme y me iban a asesinar en ese ¿Cuántas veces momento. estuvo preso? 11 veces he estado preso en Venezuela. 2 años estuve en la cárcel militar de Ramo Verde siendo civil. Me declararon un peligro para la seguridad de la nación venezolana, el régimen de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Toda mi familia estaba en el exilio, ya esta es la tercera vez que yo estoy en el exilio, y esta ha sido la más larga. Siempre me he regresado a luchar por mi nación, a luchar por los venezolanos, y a seguir insistiendo y a ayudar a los compañeros de la prensa a luchar por la libertad de expresión, a seguir denunciando las atrocidades que está realizando el régimen, no solo de Maduro, sino que también de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Padrino López. O sea, es una gran cantidad de delincuentes, diríamos así, parece que aquí no hay censura, y que le han hecho mucho daño a la población Sí. venezolana, le han hecho mucho daño a la infraestructura venezolana, al país entero. Casi 8 millones de venezolanos han tenido que abandonar su país, y no es de gratis. No todo el mundo quiere ser migrante, Claro. no todo el mundo quiere salir de su país, abandonar su casa, abandonar su comida, sus amigos, su calidez. No todo el mundo quiere ser perseguido. En Venezuela yo soy uno de los comunicadores más perseguidos del régimen. Uh-huh. Yo tengo cicatrices reales de torturas. A mí me han torturado, en todo mi cuerpo, tengo 2 costillas fracturadas, lástima que la gente que está en radio no puede ver, pero cicatrices de todos los golpes, todo lo que me han hecho ellos durante muchos años, y aún así he levantado la frente. Hoy justamente 6 de enero, lo acabo de postear en mis redes sociales, se cumple un año más que me escarcelaron, después que me escarcelaron gracias a la intervención de la organización Human Rights Watch, ¿okay? Y algunas relatorías a nivel internacional que pudieron interceder para lograr la escarcelación mía, porque no fue una liberación, sino una escarcelación. Yo me les enfrenté a un juicio por casi 6 años y he sido uno de los pocos que le ha logrado ganar un juicio al Estado venezolano. Sí, Jesús, A raíz de eso, centrémonos en los hechos y centrémonos en la historia, en la narración de su historia, que me parece que es bien importante porque, como lo dijo usted al inicio de esta entrevista, su información está bien documentada en Internet, está bien documentada en sitios como Wikipedia, está bien documentada en algunos medios que seguramente habrán registrado lo que usted nos está compartiendo, pero nosotros queremos centrarnos en su historia, en esa historia que cuentan sus cicatrices, las cicatrices que tiene en su piel y que infortunadamente la radio no permite conocer, pero sí la voz y el relato permite transmitir a la audiencia, y es de esas 11 veces que estuvo preso, que estuvo privado de su libertad, que seguramente fue torturado. Escoja una para que nos cuente por qué lo detuvieron y qué fue lo que vivió en ese momento, para que la gente entienda y sepa de los horrores de lo que significa vivir en una dictadura. bueno, ahí es donde iba. En todas me golpearon por informar, por denunciar la situación que viven los venezolanos. A veces no te dan comida. Ves a compañeros que llegaban golpeados también, torturados. Pude observar cómo llegaban personas, y esto no es mentira, no es exageración,
que se les habían violado todos sus derechos humanos, se les había respetado a mujeres que fueron violadas, porque en la cárcel, pues cogiendo la más larga, que es Ramo Verde, en la cárcel militar de Ramo Verde, habían femeninas en el piso 1, nosotros en el piso 2 y en el piso 3, y pudimos observar cómo llegaron mujeres violadas por la División General de Contrainteligencia Militar de GESIN. El SEBIN también las golpeaba, que era el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, todos por delitos inventados en su mayoría, otros simplemente porque conocían a alguna persona que estaban siendo solicitados y los detenían a ellos, familiares. Vi a presos, a rehenes políticos que lloraban, y las historias que me contaban era: le pusieron un fusil a mi hermanito, a mi hijo le pusieron un fusil para que yo me entregara. No fue fácil recibir todas esas historias. Cuando yo llegué a esa cárcel, yo logré mandar una carta al segundo día, al tercer día, a la opinión pública, y lo dije: el peor error que pudieron haber hecho es meter a una persona con el calibre de denuncias como la que hago yo en una prisión militar. En ese momento me aislaron 3 meses sin ver prácticamente que a nadie, y comencé a informar. Logré hacer lo que nadie había podido hacer en esa cárcel, que fue pasar unas cámaras ocultas. Logré grabar muchas violaciones a los derechos humanos, logré recoger algunos testimonios de algunos presos que estaban ahí, lo que vivíamos, cómo eran las requisas cuando llegaban, nos pegaban corriente. Jesús, ¿cómo logra usted entrar a esas cámaras? Porque bueno, usted en esta oportunidad, una de las 11, como nos lo acaba de mencionar, es usted capturado, lo llevan a esta cárcel, a la cárcel militar de Ramo Verde, que hay que decirlo también para que la gente se ubique, es la misma cárcel donde estuvo Leopoldo López. Usted llega allí, ¿cómo logra entrar a estas cámaras? Hay cosas que no se pueden decir, hay cosas que no se pueden decir porque todavía tenemos personas adentro, pero sí te puedo garantizar que fue el único. Yo he posteado en mis redes sociales imágenes dentro de la cárcel militar de Ramo Verde. Cuando yo publiqué eso, hasta el director de la prisión me escribió por las redes sociales insultándome, todos me insultaban, porque yo estaba mostrando algo que no había salido a relucir a la luz pública. Y es por eso que ahora, echando un poquito para atrás, te digo que fue lo que puse en esa carta. Yo le dije que el peor error había sido meterme a mí ahí. Logré registrar casos que no se sabían ante la opinión pública, logramos las liberaciones de algunas personas que estaban secuestrados ahí, ciudadanos internacionales como extranjeros, como brasileros, había colombianos también, de muchas nacionalidades. Al momento de la llegada mía a esa prisión, y a empezar a mandar yo a denunciar, porque yo mandaba a denunciar por medio de algunos familiares u otras personas, porque la visita mía, después de cierto tiempo, ella era muy revisada para que yo no sacara cartas, no trajera nada. Y yo buscaba las técnicas, la manera de decirle a los compañeros de la prensa que estaban en libertad: está pasando esta situación, están estos presos aquí, hay personas que llegaron torturadas. Y cuando salí de la prisión juré que iba a lograr la liberación de muchos. Así fue, logramos la amnistía de muchos prisioneros políticos en ese momento, y seguimos Sí, trabajando por todos los Jesús, presos. discúlpeme, lo voy interrumpiendo en su relato para que la gente, nuestra audiencia querida, pueda entender claramente todo lo que usted ha tenido que vivir y que pasar, porque por supuesto que es importante lo que ha hecho, pero nosotros en Habla con Ella nos centramos en la historia, en la narración, en lo que usted ha tenido que vivir. Queremos visibilizar al ser humano. Y en eso nos queremos centrar con usted, Jesús. Wow, imagínate que yo creo que nadie desea vivir una prisión, absolutamente nadie. Yo viví torturas, viví prácticamente desesperación, ganas de suicidarme. Nada más tomaba agua de grano, de desayuno a veces. Estuve en estado de desnutrición un tiempo. Viví humillaciones. Yo creo que ni siquiera el peor enemigo hay que desearle una prisión como la que viví yo en Venezuela. Además que viví muchas campañas de difamación, de desprestigio que me hicieron mientras que yo estaba ahí, porque yo no me silenciaba. Viví golpes, como muestra un botón el rostro, pómulo todavía lo tengo desviado. Viví horror, terror cuando llegaban con las requisas, que nos pegaban las corrientes. Vi a Granco Arteaga, que fue el que asesinó a Oscar Pérez,
amenazándome que me iba a asesinar. Me paraba al frente de los demás detenidos y para que yo viera cómo los golpearan, cómo los golpeaban. Y si yo hablaba, bueno, iba a ser peor para mí. Estuve preso con guerrilleros del ELN, alias Garganta, que incluso tuvimos conflicto dentro de la cárcel. Yo creo que viví fue el infierno. Mm, Viví el infierno, pero ante todo eso con mi frente en alto. sí. Nunca derramé una lágrima, siempre levanté la cabeza y es lo que me mantenía fuerte. Hablemos de cómo logra usted, pues realmente salir. ¿Está usted en estos momentos en un lugar distinto a Venezuela? ¿Cómo ve hoy en día todo lo que está ocurriendo en su país? Mira, yo después de las elecciones que ganó el Mundo González Urrutia y estábamos haciendo campaña, yo decía en Caracas, pues no podía salir del área metropolitana de Caracas porque tenía prohibición del tribunal, a pesar de que ya había ganado el juicio. Me amenazan otra vez con meterme preso, que me presente a los tribunales porque se me iba a rehacer otra vez el juicio. Me escapo con la copia de la cédula de otra persona, de otro venezolano. Me detienen en una alcabala, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana me reconocen, me agarran el teléfono, me lo ponen en el frente, me toman una foto y hacen reconocimiento facial con Google. Me tienen detenido aproximadamente 3 horas, mientras que yo negocio con ellos, me quitaron el dinero que tenía, algunas cosas que yo tenía, pero pude negociar. ¿Me oye? Y me monté en un autobús y logré pasar el puente Simón Bolívar hasta llegar aquí a Colombia, donde unas amigas que hoy estoy muy agradecido con ellas y un amigo también, fueron los que me pudieron brindar la mano porque si no lo hubiese pasado más difícil aún. Bueno, Jesús, háblenos de su familia. Usted tuvo que separarse de sus papás, tiene hijos, tiene hermanos, tiene pareja. Toda mi familia está fuera de Venezuela, ¿Y cuándo toda mi fue la última familia vez que los vio? en el 2017. Y desde ese momento no sabe nada de ellos, pues no se han visto, digamos, no Sí, se ha sí, vuelto sí, a ver con o sea, no nos ellos. hemos visto, pero sí he tenido comunicación con ellos. Yo trato de reservarme un poco el tema familiar porque, como decía al principio de la entrevista, yo soy uno de los comunicadores más buscados por el régimen de Venezuela, incluso aquí en Colombia, aquí en Bogotá, yo estoy, trato de no decir mis ubicaciones ni nada porque ya hemos tenido algunos precedentes con algunos compañeros e incluso hasta conmigo que el régimen de Venezuela tiene sus tentáculos aquí, nos han estado persiguiendo y como muestra un botón a los dos venezolanos que les dispararon hace poco, ahí había a una dirigente política que se llama Ana Karina García también, Ujú. que también la están acosando con su fundación, la persecución que tenemos, no ha sido fácil, no ha sido fácil, y para más que yo soy un objetivo militar para el régimen de Venezuela, trato de no hablar mucho de mi familia ni de hablar Claro. de mis limitaciones. ¿Tiene miedo hoy en día? ¿Todavía tiene miedo de lo que pueda pasar con usted, con su vida, con la vida de su familia? O estos hechos ocurridos el fin de semana y esta captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos le prende a usted una luz de esperanza? Mira, yo creo que el miedo lo tenemos todos los seres humanos. El miedo es parte de un instinto. Y pero yo siempre digo, temas por mis allegados, mis familiares, ¿ok? Del resto, de parte mía, siempre lo he dicho públicamente, cuando tú pierdes todo, porque yo perdí todo, también perdí el miedo, pero sé controlar el miedo, sé enfrentar las situaciones, la situación, la operación extracción, porque fue una operación extracción, no solo, no para un país, fue hacia un régimen criminal, dictador, hacia unos delincuentes que han desatado una furia infernal en Venezuela. No es como ellos quieran hacer, llegarle a la opinión pública internacional con su narrativa de que están atacando, bombardeando, fueron puntos estratégicos, nada más los Estados Unidos. No solo a mí me da una luz de esperanza, sino yo creo que a más de 32 millones de venezolanos y a toda Latinoamérica, porque si bien los migrantes venezolanos han salido, también hemos sido una carga para todos los países y hay unos que hacen cosas buenas y otros que hacen cosas malas y por uno pagamos todo, pero yo creo que más del 70% de los venezolanos que estamos
fuera de nuestro país, queremos regresar y apenas caiga realmente la dictadura, porque ha comenzado a caer Sí. el régimen, no ha caído por completo, están los más peligrosos que Diosdado Cabello Rondón, los hermanos Rodríguez, Padrino López. Yo creo que apenas caigan ellos como tal, nosotros vamos a regresar un éxodo masivo a nuestro país, ustedes no se van a imaginar, más bien vamos a volver nosotros a recibir a todas las personas de todas las nacionalidades como lo hacíamos antes, vamos muy alegres, pero por el momento hay que tener los pies sobre la tierra. Esto es un proceso que puede durar 2 días, como puede durar meses o 2 años. Esto no va a ser un proceso fácil. Te repito, estamos enfrentándonos a unos delincuentes asesinos, no estamos enfrentándonos a unos políticos razonables. Ellos están dispuestos a morir, están dispuestos a matar a quien sea, llevarse por el medio a quien sea, en caso de que verse en peligro. Lo hemos visto en las imágenes que han corrido por las redes sociales de grupos parapoliciales y paramilitares que han salido a las calles de Venezuela a amedrentar a la población, han salido con fusiles, pero también podemos ver otra lectura, como ha pasado con los grupos irregulares como el ELN, la FARC, que han empezado a abandonar territorio venezolano por algún temor de ser bombardeados Sí. por Donald Trump. Mire, usted que es periodista, que es fotoperiodista, que tuvo la posibilidad incluso de denunciar situaciones atroces que ocurrían incluso en la misma cárcel donde usted se encontraba en Ramo Verde, que es esta cárcel militar de Venezuela, que ha tenido tantas historias en sus manos que dan cuenta precisamente del horror, de la violación de los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Si pudiera contarnos una historia, además de esa que hoy cuenta su voz, que cuenta su imagen, porque quienes estamos viéndolo a través del canal de YouTube, a través de la aplicación de RCN Radio, de la FM, podemos ver que realmente sus brazos tienen cicatrices, su rostro, en fin. Aparte de esto, ¿qué otra historia tiene usted entre sus manos que pueda documentar, que tenga para contarnos hoy? Yo creo que antes de que empezara a la opinión pública el tema muy fuerte del Tren de Aragua, yo entré a la cárcel de Tocorón, que es era la cárcel más peligrosa de América. Entré con un periodista italiano y uno suizo, y a grabar con cámaras ocultas también, y conocí al Niño Guerrero, que es el segundo al mando del Tren de Aragua. Nos llevaron a recorrer todo penal. Ellos mismos querían que nosotros grabáramos, hiciéramos documentales, porque para el mundo amponil, para ellos es mejor salir en televisión. Por eso es que es un grave error a veces darle mucha publicidad mediática cuando son grupos así, porque viven de la farándula. Y me agarraron 5 días presos ahí, y en esos 5 días, bueno, pude hacer un registro fotográfico y de video muy grande, que después hice un trabajo de investigación muy grande, y pude detectar la realidad de lo que era el Tren de Aragua en esas cárceles. Las personas, en lugar de hacer mercado afuera, entraban a la cárcel a hacer mercado. Ellos tenían motocicletas, tenían motos de 4 ruedas, camionetas de $60,000, $70,000 dentro del penal. ¿Que las vendían? ¿Las vendían allí? No, el mercado sí, pero ellos tenían vehículos para movilizarse ellos mismos allá adentro. Tenían antenas parabólicas de DirecTV, o sea, era una ciudad surreal estilo película, que tenían centros odontológicos, tenían discotecas, tenían un área de conciertos, tenían una piscina, tenían parque infantil. Vivían como reyes. Yo creo que hasta más que reyes, porque tenían impunidad. Incluso el Niño Guerrero podía salir de la cárcel a discotequear a diferentes lugares, escoltados con guardias nacionales y con funcionarios del 6CPC, que es el Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas. Y en ese momento que yo estuve grabando, llegó el cónsul de Italia para buscar la liberación del italiano, y él mismo subió más el volumen y le mandaba a unos presos a que hablaran con el cónsul para invitarlos a la discoteca que tenían allá abajo para que fiestaran. Y nosotros estamos como, ¿qué es esto? O sea, ¿dónde estamos metidos nosotros? Pero bueno, de eso hay muchas historias, muchas historias. Yo estuve con la causa de Oscar Pérez, el policía que asesinaron en Venezuela. Estuve con muchos presos que a nivel internacional han sido muy, muy connotados, y conocí muchas historias. Muchos me dicen que escriba libros
Yo creo que no es el momento de escribir un libro, yo creo que es el momento de seguir narrando la historia para que tú como periodista, para que las personas a nivel internacional sigan informándose porque se están ocurriendo los hechos en este preciso instante. Y lo más importante es algo que yo aprendí ahí, es como entre todos hay una fraternidad y hay códigos. Y en esos códigos, si te pasa algo a ti, también le tiene que pasar al otro. Y en esos códigos, las personas, los presos, son muy solidarios. Y hay mucho más respeto que hasta en la misma calle. Pues muchísimas gracias por su relato, Jesús Medina. Esperamos desde Colombia, desde RCN, la FM, habla con ella, que Venezuela vea la luz y que en realidad esta canción con la que iniciamos el programa, La Pequeña Venecia de Ricardo Montaner, sea una realidad, porque Venezuela es un país grande, es un país enorme, con gente maravillosa, que merece y le corresponde volver a ser una democracia con toda su riqueza, sus recursos y el cariño y el amor de su gente y de personas como usted, que incluso estaban dispuestas a dar la vida por un cambio, por una Venezuela libre. Gracias, Jesús, por no desfallecer, por seguir ejerciendo el periodismo, por registrar y denunciar esas historias y por arriesgar su propia vida para hacerlo. No, yo quiero darle gracias a ustedes y quiero darle gracias a todos los hermanos colombianos que nos han abierto las puertas, que nos han ayudado a los venezolanos, a ustedes que son la voz de nuestras voces, que nuestros periodistas no pueden informar, pero ustedes están informando por nuestros periodistas. Y no ha sido fácil, pero yo creo que sí lo vamos a lograr, dentro de poco lo vamos a lograr. Yo le doy un corto tiempo, pero seremos nosotros los que lo vamos a recibir a todos ustedes en Venezuela. Que así sea. Nos veremos pronto. Claro que sí. Abrazo fuerte, Jesús.